Ya. Entonces, la acción del xilema es en este sentido. ¿Ya? Este es un proceso de xilema, que es decir, aquí, este de aquí es el tronco o el tallo de cualquier planta. ¿Ya? Entonces, es un proceso de xilema el que ingresa todo lo que necesita la planta, sus nutrientes, el agua, las sales minerales, etc. Pero el que se encarga de distribuir el producto o todo aquello que tuvo un proceso de síntesis, de elaboración de glucosa, etc., es el floema. Y el floema tiene este sentido. Mire ahí, esto es floema. ¿Sí? ¿Qué pasó? El floema tiene doble sentido, es decir, que el floema es el que se encarga de dispersar, de regar a través de la planta todos estos minerales, nutrientes, azúcares, etcétera. ¿Sí? Entonces esa acción es la que estamos viendo aquí, aquella que ingresa y sale. En este caso ya tienen nombres, que se da savia bruta y savia elaborada. Miren aquí, usted puede observar que es una savia elaborada. La elaborada simplemente es la que se encarga de llevar, ¿sí? En este caso de regresar, podríamos decirlo así, como usted está observando, azúcares, hidratos de carbono, ¿sí? Y otros compuestos complejos. Mientras que la savia bruta es la que ingresan compuestos simples hacia la hoja. ¿Cuáles compuestos simples? Agua es un compuesto simple, las sales minerales que están en el suelo. ¿Qué sales estaban en el suelo? Nosotros ya vimos los ciclos biogeoquímicos como la del nitrógeno, fósforo, hierro. ¿Sí? Estos son átomos o moléculas. Y esto en su conjunto, ¿qué se llama? Son compuestos simples. ¿Sí? Compuestos simples que ingresan a la planta. Y luego que estos compuestos simples ingresaron a la planta, son llevados en un proceso como por ejemplo el de la fotosíntesis, ¿no? Un proceso de elaboración, un proceso de utilización de todo esto para convertirlo en ¿qué? En los compuestos complejos. Estos son compuestos complejos. ¿Cuáles son azúcares? Como por ejemplo, ¿qué hace de azúcares la planta? La glucosa. Hidratos de carbono, ¿sí? Estos son compuestos complejos que la planta creó, elaboró, fabricó, ¿ya? Y todo esto va a ser, en este caso, un proceso de, podríamos decirlo, eliminación, pero no es eliminación, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esto es un proceso conocido con dos nombres, repito, xilema y floema. Solo lo que permite el ingreso sería xilema, entonces a través del xilema, ¿quién circula? La savia bruta. Y a través del floema, ¿quién circula? La savia elaborada. ¿Ya? Recuerde que el floema es el más importante de estos porque este es el que se encarga de distribuir todo a la planta, ¿no? Permitir que llegue el agua, los minerales, las sales, que permite que la savia bruta llegue a toda la planta y la planta realice su proceso de elaboración, de construcción, ¿ya? Y se convierte en savia elaborada, la cual va a salir, ¿no? Listo, entonces acuérdese que el floema es como la sangre en los seres humanos y el xilema simplemente sería como nuestro aparato digestivo, el que permite que solo ingrese todo, pero quien se encarga de llevar y distribuir a todo el cuerpo sería el floema, ¿ya? Eso habíamos visto. Tenemos dos temas, dos nombrecitos nuevos que añadimos, xilema y floema, ¿ya? También habíamos recordado que la planta está compuesta, ¿por qué? Por esto que está aquí, cloroplastos. ¿Por qué la fotosíntesis se da en los cloroplastos?
Y dentro de los cloroplastos nosotros teníamos estos pequeños platillos que habíamos dicho que se llaman tilacoides. Cada uno de ellos se llama tilacoide. Pero si yo quiero nombrar a todos estos bloques que están aquí o todo este conjunto, se llama grana. Bueno, esto no es muy importante, pero tiene nombre. Pero cada uno de ellos se llama tilacoides. ¿Ya? Aparte de eso, nosotros en el estroma observamos este espacio vacío. Si puede observar aquí, hay un espacio vacío. Esto que podría decir que es vacío, pero no lo es, se denominan los estomas de la planta. ¿Ya? Y aquí, entre las tilacoides del cloroplasto y los estomas que están en el cloroplasto, se da el proceso de fotosíntesis. En las tilacoides se da la fase lumínica y en los estomas la fase oscura. Entonces, ¿por qué tenemos dos fases? Porque se dan en dos diferentes organelos, ¿ya? Fase del día en las tilacoides y fase de la noche en los estomas de la planta. Por eso la planta realiza un proceso y este proceso son o se denominan ciclos. ¿Por qué se denomina ciclos? Porque siempre está en constante renovación, utilización, renovación, ¿sí? Perdón, a ver, para acá vamos a dibujar. Entonces, ¿qué va a hacer? Siempre está en este sentido, en sentido de círculo y siempre lo que yo utilizo, elaboro, lo utilizo, lo aprovecho, ¿sí? O gasto y vuelvo a elaborar y lo vuelvo a utilizar y por eso se llaman ciclos, ¿sí? Siempre el ciclo está renovándose, regenerándose y luego se gasta, se consume, se renueva, se regenera, se gasta, se consume. Ahí por eso nosotros decimos que tanto la materia como la energía, la ley dice que la materia y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ya? Entonces es importante. ¿Por qué? Porque cumplen ciclos en los cuales todos los productos que estamos obteniendo o elaborando van a renovarse para poder ser utilizados. Una vez utilizados, vuelven a renovarse, etcétera. ¿Sí? Son más o menos como los recursos renovables. Así estaríamos trabajando. ¿Ya? Listo. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. ¿Ya? Nada más, ¿alguna otra explicación? Ninguna. Recuerde que aquí también de los cloroplastos teníamos o por qué se daba este color verde que tiene la planta, porque hay un pigmento y el pigmento se denominaba clorofila, ¿ya? El pigmento, el cual ayuda a este pigmento, esta coloración, a que se pueda dar la fotosíntesis. Recuerde que este pigmento era el que ayudaba, o esta, perdón, sustancia, esta clorofila es la que se encarga de atrapar la luz, ¿sí? Y por eso es de color verde, porque yo le había dicho que la luz que ingresa o el espectro lumínico que ingresa son de un color, en este caso puede ser la mezcla azul y amarillo rojo o algún color que nos dé en su mezcla esta coloración verde, ¿sí? No existe un color verde que absorbe en la planta, ¿no? Sino que el color característico de la planta se da, ¿por qué? Por los rayos que ingresan a la planta y la clorofila se encarga de mezclar y por eso es el pigmento verde característico de las plantas. Eso en cuanto a fotosíntesis, ¿ya? Y aparte, por ejemplo, nosotros tenemos el ingreso de oxígeno y salida salida de oxígeno e ingreso de dióxido de carbono a la planta. ¿Por qué? Se da porque hay otro nombre parecido a estomas que son los estromas, ¿ya? Estos estromas son como poros. Nosotros, los seres humanos, tenemos poros. ¿Para qué nos sirven los poros? Para nivelar nuestra temperatura, nuestro calor o eliminar el sudor, etc. Es así, lo mismo tienen las plantas. Las plantas no tienen poros, pero tienen estromas. Y los estromas son como ventanas. Ventanas que se abren para que ingrese el dióxido de carbono y se cierran
para que luego se dé el proceso de la fotosíntesis y luego se vuelvan a abrir para eliminar el oxígeno, ¿sí? Los estromas son como una especie de frijol, ¿va? Así es un estroma. Entonces este estroma se va a abrir, ahí será abierto y luego se cerrará, ¿sí? Y por aquí entran los gases. ¿Cuáles gases? Solo existen dos gases. Sale el oxígeno, ¿sí? Por aquí sale el oxígeno o entra el dióxido de carbono, ¿ya? Eso en cuanto a fotosíntesis. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? No. Ya, entonces, mire, ya sabe cómo es que ingresan todos estos minerales o sustancias esenciales para la fotosíntesis. El agua, ¿cómo se incorpora a la planta? A través de la absorción de la raíz, ¿no? Ingresa a la planta por un mecanismo de xilema. ¿Cómo ingresan los gases a la planta? ¿Cuáles gases? Dióxido de carbono a través de los estromas, ¿verdad? ¿Cómo elimino el oxígeno? A través del estroma. ¿Qué más ingresa? El sol, la luz solar. ¿Cómo ingresaba la planta? A través de la captación, ¿sí? De la luz por la clorofila, ¿ya? Entonces, mire, cada uno tiene cómo yo recepto todos estos, podríamos decir, ingredientes que necesita la planta para realizar la glucosa. ¿Ya? Listo. Continuamos. Entonces, el día de hoy nos tocaba trabajar la parte de respiración celular. En este caso, la respiración celular es un proceso exotérmico. ¿Se acuerda que vimos la clase pasada que era endotérmico, exotérmico? Les di que era un proceso catabólico, anabólico, entonces mucho cuidado con estos términos, siempre tienen que estar presentes para nosotros trabajar términos de pérdida o ganancia de energía en biología. No va a decir pierde energía, gana energía, simplemente ya debe manejar términos técnicos como exotérmico, endotérmico, catabólico, anabólico. Entonces, si no se acuerda, pues a buscar o a recordar qué era, ¿no? Listo. Entonces estoy diciendo que la respiración celular es un proceso exotérmico, como el nombre lo dice, exo, que no necesita de energía, exo fuera, libera energía, ¿no? Por el contrario, sería ese el caso. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir con exotérmico? Que no consume energía. Es decir, puedo poner otra definición que es sin gasto energético. ¿Ah? Siguiente, si estoy diciendo que es un proceso exotérmico que no necesita consumir energía, pues va a aparecer un término nuevo, que sería que es un proceso catabólico. ¿Ya? Catabolismo. En respiración celular se ve catabolismo, el contrario de lo que vimos la anterior clase, que era fotosíntesis. Y fotosíntesis es un proceso anabólico, ¿sí? Era anabólico, fase de construcción. En este caso, el catabolismo es una fase de descomposición.
de sustancias complejas a sustancias simples, ¿ya? Por favor, en la cabeza, ¿qué es una sustancia compleja? ¿Qué es una sustancia simple? Ese es el término que nos vamos a manejar nosotros. Entonces, ¿qué es sustancia compleja? Ya sustancias complejas son macromoléculas. ¿Qué eran macromoléculas? El conjunto de moléculas pequeñas. ¿Qué quiero decir con eso? Aminoácidos, carbohidratos, azúcares, lípidos, proteínas son cadenas ramificadas largas. ¿Sí? Son cadenas ramificadas extremadamente complejas. Por eso digo complejas, sustancias complejas. ¿Cuáles sustancias? Aminoácidos, lípidos, proteínas, azúcares, carbohidratos, ¿ya? ¿Y qué son sustancias simples? Las que formaron este aminoácido, este lípido, esta proteína. ¿Qué quiero decir con sustancias simples? Todas las sustancias simples que son del tipo inorgánico, agua, dióxido de carbono, oxígeno, ¿sí? También tengo átomos como nitrógeno, fósforo, aluminio, hierro, zinc, calcio, etcétera, ¿ya? Entonces, por favor, ¿qué es sustancias complejas? ¿Qué es sustancias simples en su cabeza para que puedan manejarse y entender? O en otras palabras, sustancias complejas es toda la materia, vamos a decirlo así, de tipo ya eh, digamos, más estructurada, orgánica tal vez, aunque no es así, tenga mucho cuidado, ¿no? Y las sustancias simples ya sería la parte que yo tomaría como inorgánico, ¿ya? Pero tanto la una como la otra son inorgánicas. Su conjunto, la mezcla de las dos forman un ser vivo y ya forman una molécula orgánica, ¿ya? Es más o menos para que le entienda, ¿no? No vaya a estar diciendo que una molécula o una sustancia compleja es orgánica y una sustancia simple es inorgánica. No, ambas son inorgánicas, ¿ya? El conjunto de las dos o estas estructuras que están dentro de nuestro organismo generan un individuo orgánico, ¿ya? Entonces simplemente tómelo como complejas, son macromoléculas, que eran macromoléculas, conjunto de muchas moléculas. Y sustancias simples, una molécula, ¿ya? Entonces son en este caso, esa es la terminología con la que nos vamos a trabajar. Ya. Entonces, eso es catabólico. Entonces, la descomposición de sustancias complejas a sustancias simples, es decir, su degradación. ¿Ya? Como usted lo entienda. Es una fase de descomposición o degradación. Listo. Entonces, dentro de la respiración celular también hay la presencia de la ecuación química de la respiración celular. Vamos a ver cuál es esa ecuación química. Es la misma de la fotosíntesis, simplemente al revés. ¿Qué quiero decir al revés? Dado la vuelta, podríamos decirlo así, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que usted necesita las moléculas complejas. ¿Cuáles? Necesita los 6 átomos de carbono, el hidrógeno con 12 átomos y el oxígeno con 6 átomos, es decir, el C6H12O6, más, ¿qué más salía? Ah, pues salían los 6 átomos de oxígeno para producir o descomponerse o degradarse en los 6 átomos de dióxido de carbono más los 6 átomos de agua. ¿Ah? Esa es la ecuación química de la respiración celular. Por eso se llama catabolismo. ¿Sí?
Entonces tenga mucho cuidado con el nombre, catabolismo o es exotérmico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy yendo de sustancias complejas como la glucosa, más la presencia de oxígeno, se genera una combustión. Entre las dos hay combustión y de esa combustión hay una liberación de energía. Es decir, que aquí va a liberar ATP. Esa liberación de energía produce la descomposición de estas moléculas en dióxido de carbono y eliminación de agua. Eliminamos estos dos compuestos. Eso es respiración celular. En la respiración celular es la que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. ¿Cómo nosotros obtenemos energía? Le he dicho. Usted tiene que comerse su lechuga. Se come la lechuga. ¿Qué está comiendo? Usted está comiendo, ingiriendo glucosa más el oxígeno que toma del aire, ¿ya? Estos dos generan un proceso de combustión. ¿Qué es combustión? El proceso de combustión es cuando usted enciende el papel, prende un fósforo y enciende el papel que empieza a hacer, empieza a quemarse, eso es combustión. ¿Por qué se combustiona o se da esa acción? Porque son procesos químicos, eso mismo pasa en nuestro organismo. Entonces, la mezcla de estas dos sustancias dentro de nuestro organismo, ¿qué genera? Pues yo al consumirme la lechuga y al respirar, pues estoy haciendo combustión y mi cuerpo está obteniendo ¿qué? ATP, energía. Es así como usted tiene energía para realizar sus funciones vitales. Luego de la energía, pues usted tiene dos productos ya como consecuencia de esta combustión. ¿Qué hacemos nosotros los seres humanos con el dióxido de carbono? Pues la sangre lo desecha. Nosotros no necesitamos dióxido de carbono. Por eso nosotros desechamos el dióxido de carbono que vino de la combustión de los alimentos o de la glucosa y se elimina a través de la respiración el dióxido de carbono, ¿sí? La sangre lleva, en este caso nosotros conocemos, perdón, las venas. Las venas llevan la sangre desoxigenada, es decir, las que se perdió el oxígeno y solo contienen dióxido de carbono para llevarla a los pulmones para poder ser eliminados a través de la respiración. Y también nosotros eliminamos agua. ¿A través de qué eliminamos agua? Pues nosotros eliminamos agua más minerales que no necesita el organismo o que ya fueron utilizados, degradados o que siempre nosotros estamos en constante pérdida a través de la orina, lo que es conocido como urea. Usted también elimina agua a través del sudor, ¿sí? Etcétera, a través de la transpiración, como la planta también sufre transpiración, que le habíamos dicho que se llama rocío, ¿ya? Listo. Entonces, eso es respiración celular. Mire ahí, no las plantas son las únicas que hacen ese proceso, sino que este es el proceso más habitual y conocido que sufre nuestro cuerpo, ¿ya? Por eso es que siempre el tema de la prueba se lanza solo a respiración celular porque es la que pasa el cuerpo humano. Entonces no se olvide, por favor, este tema. Ahora, nosotros hablamos de respiración celular, pero no sabemos dónde se da. ¿Ya? Recuerde que la fotosíntesis era los cloroplastos, pero la respiración celular, ¿sí? Este proceso ocurre en la mitocondria. ¿Ya? ¿En qué organelo de la célula? Pues en la mitocondria. La mitocondria es la que se encarga de qué? De producir energía. ¿Y cómo ha sabido producir energía? De esta forma, a través de la combustión de la glucosa. ¿Sí? Es un proceso que ocurre en la mitocondria. Entonces, no olvidarse. ¿Ya? Vamos a ver cuál es la mitocondria.
¿Ya? Ahí tenemos. Este es el organelo mitocondria. Mire, muy distinto al cloroplasto, que ya lo habíamos visto. ¿Sí? Entonces, en este proceso, en este organelo, se da todo lo que usted está observando aquí, ¿no? Que nosotros tenemos las moléculas, en este caso, podríamos decir las moléculas complejas, las sustancias complejas, para luego ser degradadas a sustancias simples de fácil asimilación para el cuerpo humano. ¿Ah? Entonces, eso es lo que pasa en nuestro organismo. ¿A través de quién? De la mitocondria. Y en este organelo de aquí es que nosotros podemos obtener, gracias a este organelo mitocondria, podemos obtener energía. Listo. ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí de la parte de respiración celular como explicación general? No. Listo. No se olviden, antes de seguir continuando aquí en esta clase, de lo que es esto que está el nombre, ¿no? Que lleva esta ecuación. Por favor. Esto es una flecha, ¿sí? Yo debido o en vista a que la realizo en el momento que estamos trabajando en clase, pues no le puedo hacer flecha, pero siempre va una flecha en dirección hacia la parte derecha de donde usted esté o la posición que esté colocado. Todo lo que está antes de la flecha, usted ve flecha antes de la flecha, tienen el nombre de reactantes o reactivos. ¿Ya? No olvidarse, este tema lo vamos a volver a topar en igualación de ecuaciones. Y lo que viene después de la flecha, ¿sí? Después, solo tiene un nombre y se denominan productos. ¿Ya? ¿Por qué tiene que aprenderse estos nombres? Porque hay química en la parte de la prueba y en la prueba le piden hacer cálculos y en los cálculos le ponen, por favor, identifique la cantidad de reactantes que tiene la ecuación. Y usted va a decir cuáles son los reactantes en la ecuación. Ya está viendo cuáles son reactantes los que están antes de la flecha o atrás de la flecha. Adelante de la flecha solo tienen el nombre productos, ¿sí? Entonces, mucho cuidado la dirección de la flecha, por favor. Siempre es así la flecha, en esta dirección, ¿ya? Nunca usted en una ecuación la va a interpretar con doble línea. Es decir, que estoy escribiendo aquí y voy a decir produce en la ecuación. Cuidado con esto, nunca es doble línea, no es una raya, es una flecha, ¿sí? Y la flecha se lee y tiene nombre, se lee produce. ¿Ya? Entonces, cuidado, por favor, con cometer errores al momento de nombrar una ecuación, al momento de trabajar una ecuación, ¿sí? Hemos dicho que son productos. ¿Ya? Y es una flecha. Listo. No se olvide, por favor, esa parte de ella. Continuamos. En la respiración celular hay una clasificación, ¿sí? La respiración celular trabaja la parte de respiración celular aerobia y la otra que es la respiración celular
anaerobia. Listo, vamos a iniciar con la respiración celular aerobia. Aerobia quiere decir que necesito aire, aerobia, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí tengo que tener la presencia de oxígeno porque necesito aire, ¿ya? Tanto en la una como en la otra es simplemente degradación, ¿ya? ¿Qué es anaerobia? Ya sé que la respiración celular es un proceso de degradación. ¿De qué? ¿De qué elemento? De la glucosa. Pero voy a ver el tipo aerobio y voy a ver el tipo anaerobio. Entonces, ¿qué pasa en la aerobia? Se da la degradación de la glucosa. ¿Ya? La degradación de la glucosa. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para obtener energía. ¿Ya? En cualquier proceso de respiración celular se obtiene energía. Eso tiene que tenerlo claro. ¿Ya? Entonces, aquí se está dando un nombre o un proceso denominado glucólisis. ¿Sí? ¿Qué es la glucólisis? Degradación de la glucosa. Ese es el nombre, ¿no? Pongámosle aquí mejor. Glucólisis es igual a degradación de la glucosa para obtener energía. Listo. Entonces usted va a tener la degradación o descomposición de la glucosa. Quiero decir que va a tener C6H12 o 6 que se descompone o se degrada en dos elementos. Se degrada en 2 ATP y también se degrada en 2 enzimas ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir? Que aquí se está descomponiendo. Esta glucosa se va a degradar en dos tipos de sustancias. De la degradación o descomposición se obtiene la energía. Tenemos que vamos a obtener, ejemplo, 2 kilocalorías de energía. Y también tengo esta sustancia, que esto es una enzima. ¿Ya? Esta enzima, recuerde dónde apareció. Apareció en fotosíntesis. ¿Para qué sirve la enzima? Pues para poder realizar el proceso de fotosíntesis. Entonces, en la respiración celular ya se da esta degradación y regresa e ingresa al proceso de fotosíntesis. Entonces, esto es en lo que se descompone la glucosa, ¿sí? Aquí nosotros tenemos que esta descomposición de la glucosa dice que se descompone en 2 piruvato. ¿Ya? Eso es lo que está pasando aquí. Y estos 2 piruvato ha sido que son 2 tipos de energía y 2 enzimas. ¿Ya? Entonces no se olviden lo que se descompone la glucosa. Este es el más importante. La glucosa en el proceso de glucólisis produce piruvatos. ¿Ya? Y estos piruvatos, ¿qué son? Son simplemente 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de enzima. Vamos a verlo así, vamos a trabajarlo.
de la siguiente forma, mejor. ¿Ya? Así mejor. ¿Ya? Listo. Entonces, la glucólisis, proceso de descomposición de la glucosa en 2 piruvatos, y los 2 piruvatos se derivan en 2 moléculas de energía y 2 enzimas. Listo, se acabó. Eso es el proceso de glucólisis. Y eso es lo que se da en la respiración celular del tipo ¿qué? Aerobia. ¿Por qué es aerobia? Porque necesito en su ecuación de presencia de oxígeno, ¿sí? Entonces, es aerobia. Bueno, vamos a escribirla acá. ¿Ya? Listo. Entonces no se olviden. Aquí está. Nosotros teníamos que la glucosa listo. No se olvide presencia de oxígeno. Necesito oxígeno para que se dé esta descomposición de la glucosa. Ya. Eso en la fase de la respiración celular aerobia que sufre la planta. ¿Ya? Ahora también tiene otro proceso más complejo aún, que es la respiración celular anaerobia. En la respiración celular anaerobia se dan 2 fases, ¿sí? Tenemos 2 tipos. El tipo de fermentación alcohólica y la fermentación láctica. Vamos a ver la fermentación alcohólica que la sufren las plantas. Y la fermentación láctica se da después de haber consumido la glucosa en un organismo, es decir, en los seres, en este caso, plantas y en el animal o el ser humano, ¿no? Recuerde que nosotros estaríamos dentro de la clasificación de seres heterótrofos y plantas autótrofos. Pongo animal porque prácticamente nosotros estamos dentro del grupo, aunque somos animales de tipo de raza inteligente y hablante, ¿no? Lo que nos diferencia de los animales, podríamos decir, como nosotros conocemos como salvajes o domésticos. Fermentación alcohólica. ¿Qué pasa en el proceso de fermentación alcohólica? Recuerde que es anaerobia. Ana es sin oxígeno, ¿sí? Carencia de oxígeno. Voy a
dar la ecuación, para que usted mire la ecuación. Necesito la glucosa. Y de esta glucosa se descompone o se produce el alcohol, por eso tiene OH, más la liberación de dióxido de carbono por el proceso de combustión y más el ATP. ¿Sí? ¿Por qué ATP? Porque estoy todavía en respiración celular y todo lo que se trata de respiración celular significa que yo voy a obtener energía y aparte de obtener energía obtengo otros dos tipos de sustancias, ¿ya? Entonces aquí está la ecuación de fermentación alcohólica. ¿Por qué digo que la sufren las plantas? Porque se da con cualquier tipo de planta o vegetal que nosotros utilicemos, ya que usted a esta planta o a alguna fruta o algún vegetal lo pone o lo somete a carencia de oxígeno, ¿ya? En un proceso de descomposición en agua, ¿qué va a pasar? Se va a fermentar este producto y va a obtener como resultado la producción de un alcohol. Es de ahí nosotros cómo podemos obtener la cerveza, el vino, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos generando un mosto, ¿sí? Mosto no es más que el proceso de degradación o descomposición para la obtención del vino. ¿Ya? Entonces esto se da en fermentación alcohólica en los vegetales, plantas o cualquier ser autótrofo o frutas que nosotros tenemos. ¿Ya? Es así como nosotros obtenemos los alcoholes. Vamos con la fermentación láctica. La fermentación láctica se da en nosotros, ¿ya? O en cualquier animal, en el humano o en el animal. ¿Por qué? Por lo siguiente, vamos a ver la ecuación. Necesito ¿ya? Mire, puede observar ahí, ese es un tipo de fermentación láctica. Hablo de animales o en el humano, por ejemplo, por ejemplo, en animales, ¿por qué? Porque nosotros en una fermentación láctica la obtenemos de los productos, como por ejemplo la leche. La leche se le somete a fermentación y se obtiene el queso, obtiene la mantequilla, obtiene un yogur, ¿ya? Entonces, ¿esto de dónde proviene? Es de un producto animal, no es de un producto vegetal, ¿ya? Entonces, cuidado. Ahora, ¿qué pasa en el humano? Si el humano no produce nada, no va a tener productos para el consumo, ¿no? Cuidado, en el humano no es así. En el humano o en aquellos animales que no son mamíferos, perdón, en cualquier animal, se produce también fermentación láctica a nivel celular, a nivel del organismo, a nivel de músculos, a nivel muscular. En animales, en humanos existe una fermentación láctica a nivel muscular, ¿sí? Entonces vamos a anotarla. ¿Qué quiero decir con una fermentación láctica a nivel muscular? Es aquello que nosotros conocemos como, por ejemplo, la producción del lactato, ¿sí? El humano o el animal tiene un proceso de producción de lactato en esta fermentación muscular. Perdón, en esta fermentación láctica a nivel muscular. ¿Qué pasa? Que nuestros músculos producen lactato. ¿Por qué se da la producción de lactato? Por falta o carencia de oxígeno.
¿Ya? Ahí está una fermentación láctica a nivel muscular. ¿Qué es la producción de lactato? ¿Por qué se da esta producción de lactato? Porque carece o no hay oxígeno en el músculo. ¿Sí? Carencia de oxígeno en el músculo. ¿Ya? ¿Qué es lo que genera? Si yo hablo de carencia de oxígeno en el músculo, ¿qué pasará si falta de oxígeno al músculo, señoritas estudiantes? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué le pasa al músculo si le falta oxígeno? Alexandra. ¿Qué le pasa al músculo? De lactato, dice ahí. ¿Mande? No sé. Angie, ¿qué le pasará al músculo si le falta oxígeno? Al músculo. ¿Sí? Tal vez no va a tener la misma fuerza que tiene. Ya no va a funcionar o va a trabajar bien, ¿no es cierto? Correcto, entonces, ¿qué es eso? O sea, vamos a perder parte de fuerza, de nuestra fuerza, pero eso no es en este caso en forma permanente, se da en un pequeño lapso y nosotros a eso le conocemos como los calambres. ¿Sí? El que la pierna o te dé estas contusiones, podríamos decir, musculares, calambres musculares, vamos a llamarlos así. Es porque no logró oxigenarse correctamente el músculo y sufrimos una tensión muscular o calambre muscular. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa cuando no ingresa oxígeno a nuestro sistema muscular. Por eso siempre a usted le pide que caliente, haga calentamiento antes de realizar ejercicio. El calentamiento no es más, se dice que es para aflojar el músculo, para que no esté tenso el músculo y que puedas trabajar correctamente. Pero no es así. ¿Cómo se da el proceso de que se afloje el músculo, que se relaje el músculo? Es con el proceso de incorporación de oxígeno al músculo. Si usted incorpora correctamente oxígeno al músculo, pues usted va a sentir que es más flexible, que el músculo tiene mayor elasticidad y por lo tanto podrá realizar con éxito el ejercicio. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo usted? Al hacer calentamiento, usted está incorporando oxígeno, ¿sí? Y por eso usted puede realizar el ejercicio. Si no incorpora el oxígeno suficiente para realizar una actividad física, aparecen los famosos calambres musculares. ¿Ya? Y este proceso de calambres musculares no solo se da en los humanos, ¿no? Los animales también lo sufren. ¿Por qué? Porque los animales también tienen en su estructura un esqueleto muscular, ¿sí? Tienen tejido muscular. Entonces, toda aquella persona que tenga tejido muscular o todo aquella especie que tenga tejido muscular, pues va a pasar por este proceso de producción de lactato, que no es más que la carencia de oxígeno al músculo, ¿ya? Entonces, cuidado con esta parte de fermentación láctica que aparece dentro de la evaluación. ¿Por qué? Porque es un proceso importante, porque se da la producción de lactato y esta producción de lactato genera los calambres musculares, ¿ya? Hasta ahí, ¿dudas, preguntas? No. Ya, aquí vamos a poner, añadir la parte de obtención
de licores. Acá nosotros hemos visto que a nivel animal o humano se da una fermentación y que se obtiene obtención de productos fermentados de los lácteos, como por ejemplo obtención de yogur, ¿ya? Y también el que da a nivel muscular, que lo tenemos aquí, ¿no? Listo. Eso en cuanto a respiración celular, no hay nada más que trabajarlo, ¿ya? Simplemente estamos topando lo más importante, lo más necesario, ¿ya? No se olvide cuál es la ecuación de la respiración celular, tener presente y cuál es la diferencia con la ecuación de la fotosíntesis, ¿sí? Ah, entonces mire, cuidado ahí con confundirse de ecuaciones cuando esté trabajando ya las evaluaciones. Son diferentes. Son las mismas, pero al revés, ¿no? Listo. Eso en cuanto a la parte de fotosíntesis y respiración celular del tipo aerobia y anaerobia. Usted ya trabajó los dos tipos. Vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a trabajar Yo tengo una ahora. pregunta. Dime. ¿Oxígeno es lo mismo que aire? No, mucho cuidado. El aire está compuesto por la mezcla de gases, ¿sí? Por aquí tenía, no sé si le puse, en su mayoría. Por ejemplo, aquí tenemos todo lo que contiene o está dentro del oxígeno. En su mayoría el aire está compuesto por nitrógeno, oxígeno, el dióxido de carbono, el vapor de agua, ¿ya? Entonces, esos son los gases que componen el aire, ¿ya? Entonces, cuidado con la parte de aire y oxígeno, no son lo mismo, Listo, gracias. ¿ya? Vamos con la siguiente. Ahora nosotros vamos a topar el tema de fototropismo. Vamos a ver, ¿qué es el fototropismo? ¿Ah? Fototropismo no es más que el crecimiento de la planta en dirección a la luz, ¿ya? Por eso se llama foto. Todo lo que tenga el prefijo foto, fotosíntesis, fototropismo, ¿qué necesito? De luz, ¿sí? Entonces es el crecimiento de la planta en dirección a la luz. Existen dos tipos de fototropismo. Vamos a ver los dos tipos de fototropismo. Fototropismo positivo y existe el fototropismo
negativo. Vamos a trabajar fototropismo positivo. No es más que el crecimiento de la planta hacia una fuente de luz. ¿Sí? Buscan la luz, en otras palabras, ¿sí? Positivo es que voy a buscar la luz. Esta se da en las hojas para poder realizar la fotosíntesis. ¿Sí? Eso es un fototropismo positivo. ¿Qué va a hacer? La planta busca siempre la luz. Entonces va a crecer en dirección a la luz. Si usted la tiene una planta en la cual solo le daría la luz y tiene sombra del lado derecho y luz del lado izquierdo, pues la planta tiende a torcerse para el lado de la luz. Es decir, que van a mostrar inclinaciones y la inclinación va a ser hacia el lado de donde esté la luz, que sería el lado derecho. Vamos a ver imágenes, ¿sí? Listo. ¿Y qué es un fototropismo negativo? Vamos con lo negativo, en este caso, el crecimiento de la planta es en dirección contraria a la luz. ¿Ah? ¿Qué quiero decir en dirección contraria a la luz? Que en la planta, ¿cuál de sus partes, cuál de las partes de la planta van en dirección contraria a la luz? ¿Cuáles serán? Díganme, señoritas estudiantes. La raíz. Correcto, es la única parte, ¿no?, que se aleja de la luz y busca la oscuridad, ¿no? En este caso, vamos a decir que se da en las raíces. ¿Sí? También tenemos aparte vamos a topar el tema. Estas dos fases, ¿sí?, provocan una reacción hormonal en la fase de crecimiento de la planta. ¿Ya? En este caso, ¿cuál es esa reacción hormonal que tienen? O la hormona vegetal. Del crecimiento, así como en los humanos tenemos la hormona del crecimiento, que es la tiroxina, en este caso en la vegetal, nosotros tenemos la hormona vegetal del crecimiento, que no es más que la auxina.
¿Sí? Esta hormona es la que se encarga del crecimiento de la planta. Entonces, esta auxina se concentra o se encuentra en la parte o en la región la proliferación de la planta, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto de proliferación? Es la reproducción o multiplicación en forma rápida de lo que se da la forma de reproducción de la planta, ¿no? Ya se encuentra en la región de la proliferación y ayuda a que el tallo se doble hacia la luz. ¿Ya? Listo. Como nosotros, ¿no? Ayuda a la hormona del crecimiento, ayuda a que nuestros huesos se vayan cada vez más alargando y ensanchando, ¿no es cierto? Entonces no es lo mismo el hueso del niño que del adolescente y que de la persona adulta, ¿ya? Entonces, porque nosotros tenemos la hormona que ayuda a que los huesos vayan ensanchándose o alargándose y de esa forma ir incrementando el tamaño. Es la misma forma para la planta. Entonces, la planta también ha tenido una hormona que ha sido la auxina. Esta hormona es la que se concentra en la parte del tallo y ayuda a que el tallo empiece a direccionarse, es decir, que el tallo empiece a ir hacia la parte superior en dirección a la luz. Si tiene sombra, tal vez el tallo se tuerza y se vaya a una dirección derecha, pero se va alargando, ¿no? Vaya en diferentes direcciones dependiendo de dónde esté ubicada la luz. Buscan la luz, tanto como nosotros hemos visto el tallo y las hojas, ¿sí? El tamaño de las hojas también depende de la luz. ¿Ya? Entonces, por eso usted puede observar que ¿por qué las plantas no tienen un mismo tamaño de hojas? ¿Ya? Porque depende de su cantidad de clorofila y de la cantidad de clorofila y de la luz que reciben, pues ellas incrementarán o disminuirán su tamaño en hojas o en tallo. ¿Ya? Por eso usted puede ver hojas extremadamente grandes, tal vez porque carezcan de una abundante clorofila y necesitan mayor área para que puedan captar mayor la luz. Hay aquellas que son extremadamente pequeñas, pero con su color verde extremadamente fuerte, el color podríamos decirlo así, o verde oscuro, en el cual yo no necesito mayor cantidad de área. ¿Por qué? Porque tiene buena cantidad de clorofila. ¿Ya? Entonces recepta mayor la luz. Listo, entonces ese es fototropismo, dos tipos, fototropismo positivo y negativo. Positivo, el que busca la luz, negativo, el que va en contra de la luz. Vamos a ver el ejemplo, nosotros tenemos de fototropismo. Puede observar la imagen, ahí la tenemos, ¿sí? Mire ahí la imagen. Aquí tenemos un coleóptido, en este caso una especie de cactus. ¿Qué pasa? Vamos a observar un proceso de fototropismo, es decir, que si nosotros tenemos en un cuarto cerrado nuestro coleóptido o nuestro cactus y ponemos una fuente de luz, en este caso una vela,
¿Qué va a pasar con la planta? Que siempre va a estar buscando la fuente de la luz. Como podemos ver aquí, al transcurrir el tiempo, después de tenerlo en el cuarto oscuro, la única fuente de luz es la vela y empieza a haber una inclinación de la parte del tallo, ¿sí? Hacia la dirección de la luz. Sus células se expanden menos, en este caso, como puede observar la parte interna y la parte externa se van a expandir más, ¿no? Y así se da la inclinación hacia la luz, se dirigen hacia la luz, ¿ya? Entonces eso es fototropismo. Y también tenemos el caso de la raíz. Vamos a mostrar qué va a pasar siempre, ¿no? Con la planta. Listo, a ver, vamos a ver esta imagen, ¿ya? Observemos, ahí tenemos el tropismo dentro de la planta.
Tenemos el estímulo siempre de la luz. Recuerde que importante cuando nosotros trabajemos foto, significa luz. Y aquí tenemos un tropismo positivo. En este caso existen diferentes tipos de tropismos, por eso aquí solo aparece el nombre de tropismo, ya lo vamos a explicar. Tropismo positivo en dirección a la luz. Siempre buscan la luz solar. El tallo crece hacia la luz, ¿ya? El tallo. Mientras que el tropismo negativo dice que la raíz se dirige en sentido contrario a la luz. Eso ya lo habíamos visto. Positivo busca la luz, negativo, en este caso, se aleja de la luz, ¿ya? ¿Qué pasa si yo inclino la planta? ¿Ya? Vamos a ver que aquí en este caso hay otro tipo de de tropismo, que es el geotropismo. Geo significa tierra, ¿ya? Entonces yo tengo aquí mi planta, mi maceta, y la planta está torcida. ¿Qué va a pasar? Que el tropismo negativo, el tallo crece en contra de la gravedad. No va hacia abajo, sino hacia arriba. ¿Por qué crece en contra de la gravedad? Por este tema del fototropismo, porque buscan la luz. Entonces, si la luz está aquí en la parte superior, pues el tallo efectivamente va a mostrar una inclinación hacia dónde está la luz. Y en contra de la gravedad tenemos el fototropismo, perdón, a favor de la gravedad, el positivo, que es la raíz crece a favor de la gravedad. Es decir, que va hacia abajo, ¿verdad? Entonces, eso es importante tener en cuenta de qué estoy hablando. Cuando a usted le digan fototropismo, es luz, busca la luz. Entonces, como yo busco la luz, positivo es hacia la luz, negativo en contra de la luz. Miren aquí, cambié los términos. Si me dicen geotropismo es tierra. ¿Quién es la fuente ahí? La tierra. Entonces, ¿qué voy a buscar? La tierra. Si me voy en contra de la tierra es negativo. Si me voy a favor de la tierra es positivo. Como lo hemos hecho aquí, la gravedad. ¿La gravedad hacia dónde va? Hacia abajo. Entonces, si voy a favor de la gravedad, o sea, hacia abajo, es positivo. Y todo lo que vaya en contra será negativo. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con estos términos. Cuando nosotros estemos en una evaluación, debo saber si estoy hablando de un fototropismo o un geotropismo para que no haya confusión. Porque si usted trabaja como tropismo en tal, usted no sabe si es foto o es geotropismo, va a estar perdido porque se va a confundir con lo positivo y lo negativo, ¿sí? Pero si positivo iba hacia arriba, ¿por qué me ponen hacia abajo? ¿Ya? Entonces, cuidado, debes saber primero distinguir si estoy hablando de un fototropismo que es luz o de un geotropismo que es tierra. ¿Ya? Entonces, cuidado con este tema. Vamos a ver otras imágenes, como usted puede observar aquí. Aquí es geotropismo. ¿Ya? Eso es lo que le estoy hablando. Lejos de la gravedad y hacia la gravedad ha tenido término. ¿Cuál término? Geotropismo. ¿Sí? El fototropismo que ya lo trabajamos. Tener una diferencia. Veamos, esta imagen está un poquito borrosa, pero aquí tiene los términos fototropismo, el estímulo de la luz, geotropismo es el estímulo de la gravedad, hidrotropismo en este caso por la acción del agua, ¿ya? Pero este no aparece, solo son los dos más comunes, fototropismo y geotropismo, nada más, ¿sí? Entonces, tener mucho cuidado los conceptos claros de esta imagen que está aquí, ¿sí? Cuando es luz es foto y cuando es gravedad es geo, nada más. ¿Ya? Y siempre acordarse, si yo busco la luz es positivo, si voy en contra de la luz, negativo. Si yo busco la gravedad, que es hacia abajo, positivo, y si voy hacia la luz es negativo, porque hablo de gravedad o hablo de tierra, ¿ya? ¿Preguntas hasta ahí, dudas? No. Ya. Entonces espero que esté claro, por favor, hasta aquí este tema.
El próximo sábado van a hacer una evaluación de todo lo que hemos visto. Por favor, repase, revise, ¿sí? No tomé hoy la lección que tenían que haber dado porque simplemente con haberles preguntado qué vieron la clase anterior y que no me sepan responder adecuadamente, quiere decir que no están revisando ciencias. Por favor, revise. Cuando a usted, en el momento que un docente de su universidad coge y le haga interactuar y le diga qué vieron la clase anterior o qué vimos la clase anterior, usted no va a decir solo el tema fotosíntesis. Cuidado con eso. Y eso les va a pasar cuando ustedes estén en el prepo de la universidad. ¿Sí? Hay docentes que siempre les gusta y dicen, ¿no? Porque como tienen muchos cursos y con unos cursos se avanza más que otros. Ese es el tema en cual el docente le dice en qué nos quedamos la clase anterior, qué vimos la clase anterior y preguntan a 2 o 3 personas. Pero usted no va a decir vimos la fotosíntesis y ahí mueren. No, usted tiene que decir trabajamos la fotosíntesis, vimos su ecuación, la ecuación era tal, vimos sus fases, existen 2 fases, en tal fase pasó tal cosa, exacto. Si usted empieza a trabajar así, pues usted va a, en este caso, a ir bien en el ámbito de que no va a estar en este caso atentando a que le tomen una prueba sorpresa. ¿Ya? Entonces tendrán que trabajar de esa forma o en el caso de trabajar en línea, recuerde que usted todavía, tal vez a este paso que vamos, todavía en el 2022 estemos trabajando online y va a tener este problema en el cual el docente para sacar notas tiene que trabajar así. Si usted no le contesta, pues perfecto para mí porque yo pongo 0. Y en la universidad no es como en el colegio. Usted no va a ir, ay, por favor, ayúdeme, otra oportunidad, o llevar al papá, a la mamá, a decir que el docente no le ayuda o que le tiene visto la cara. En la universidad está perdido si es que usted ha tenido este tipo de comportamientos en el colegio. Cuidado con eso. Cada docente es dueño de su materia y ahí no hay ni rector, ni decanos, ni nada. Si él quiere, le hace pasar, si él quiere, le deja y punto. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso. Ya ir dedicándose a la parte de revisar por lo menos lo que vieron la clase anterior. No quiero decirles tampoco que hay, que la universidad es difícil, es fácil. Es como el colegio. Si estudia, pasa. Si no estudia, se queda, pero tiene otra oportunidad y si no aprovecha, pues se jala. De ahí sí, en este caso tienen que tener cuidado del que acordarme del rogar, pedir ayuda, de que me suba un punto, eso ya se olvida en la universidad. Usted ya quiere hacer eso, pues ya, o los compañeros empieza usted a ganarse enemigos entre sus propios compañeros o incluso el profesor, el docente, el ingeniero, el magíster, el PhD que le dé clases. Usted ya no va a codearse con licenciados, ¿ya? Usted ya, cada docente es diferente en la universidad. Listo, entonces por favor revise porque van a tener la prueba, estudie los temas y ingrese a la plataforma que ya están los videos de ciencias, están todos, a excepción el de esta clase que se les subirá a mediados de esta semana. O si es que ya le subo hoy mismo, no se preocupe, pero ya todos los otros temas anteriores ya puede revisarlos y estar estudiando. Eso es todo conmigo, hasta ahí vamos a quedar, nos vemos la siguiente clase con la prueba de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Ya? Gracias. Gracias. Gracias, hasta sábado. Hasta el sábado.